Vamos a completar las funciones de fecha y hora con unas funciones que ya vienen predeterminadas en Excel, que son de bastante ayuda. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con alguna tienda que haga pedidos o que haga envío de pedidos. Vamos a estar viendo pedidos, por ejemplo, aquí en este caso como un poco tecnológicos, pero podemos hacer uso, por ejemplo, para cuando estamos, si alguien está en el área de recursos humanos, por ejemplo, para hacer el cálculo de las vacaciones, para si son X días, si son 10 días, por ejemplo, si se va a tal fecha, cuándo debería de regresar, considerando que descansa sábados y domingos, o que nada más descansa domingos, o que no, o que descansa entre semana, o se puede dar la oportunidad también, o el caso de que entre los días de vacaciones pues se cruce un día festivo en el que no se debe descontar a sus días de vacaciones. Así es que tenemos una serie de posibilidades que, como les comento, se puede hacer uso mucho en la parte de RH con los días de vacaciones. En este caso lo vamos a hacer, como les comenté, con el envío de pedidos con base a una fecha de envío, al número estimado de días, y vamos a determinar cuándo sería la fecha en que estaría llegando o cuánto sería aproximadamente el número de días transcurridos con base a una fecha de inicio o a una fecha de fin. Tenemos 4 funciones que vamos a usar aquí para el ejercicio, que es dia.lab, dia.lab.intl, días.lab y días.lab.intl. Así es que la primera, bueno, tenemos aquí algunos pedidos que vamos a enviar, que es el pedido, como tal el artículo, cuándo se envió, cuántos días están establecidos para el envío, y vamos a hacer los cálculos de aquí de estas funciones con base a lo que nos diga la tablita de información. Así es que, por ejemplo, Días Lab nos dice que no cuenta los fines de semana y solamente cuenta los días laborales. Nos pide una fecha inicial y una fecha en días, y en caso de que haya vacaciones o que haya días festivos, los consideremos o no. Así es que nos pide cuándo se inicia, cuántos días va a transcurrir el envío, o en el caso de vacaciones, cuántos días se van a otorgar de vacaciones. Y aquí el parámetro opcional de vacaciones es como si hay algún día festivo o algún día que se considera como de asueto o de vacaciones por ley o por algún motivo. Así que, por ejemplo, yo tengo aquí un pedido que se envió el 2 de agosto del 2021. Va a tardar 24 días en el envío. Tengo otro que se envió el 1 del 9 y va a tardar 7 días, otro que se envió el 11 del 10 y va a tardar 7 días, y así pues sucesivamente. Entonces Días Lab va a dar la fecha en la que se va a entregar, en este caso, este pedido, o con el caso de las vacaciones, la fecha en que debería de regresar la persona, con base pues a los días de envío o a los días de vacaciones. Y si tenemos días festivos, pues también considerar que esos días no los debemos contar, ya sea que si cayó en un periodo de vacaciones, pues como tal es un día de asueto, no se debe descontar a los días de vacaciones. O en el caso del envío del pedido, pues tampoco se va a contar, porque seguramente va a ser un día en el que se va a detener el envío o va a estar varado por ese día porque posiblemente no se trabaje. Así que nos pide entonces la fecha de inicio, los días, y en caso de que tengamos vacaciones lo va a hacer. Esta función no cuenta los fines de semana, únicamente los días laborales, que se consideran en este caso de lunes a viernes. Así es que vamos a verlo y vamos a hacerlo. Nos pide dia.lab y nos dice que devuelve el número de serie de la fecha, o sea que devuelve la fecha antes o después de un número especificado de días laborales. Perfecto. Así es que nos pide la fecha inicial. Entonces la fecha inicial es esta en que se envía. Nos pide los días de vacaciones, o en este día los días en que se va a tardar en enviar el pedido, y nos pide un vacaciones opcional. Vamos a verlo primero sin opciones y después con opciones. O sea que si se envía el 2 del 8 y son 24 días laborales los que va a tardar en llegar el pedido, estaría llegando el 3 del 9 del 2021 para el caso de un smartphone. En el caso de que son 7 días únicamente y empieza o se envía el 1 del 9 del 2021, si consideramos 7 días hábiles, vamos a ver aquí qué día cayó el 1 de septiembre del 2021. Es un miércoles, entonces empezaría a contar del jueves y sería jueves 1, viernes 2, el lunes 6 sería 3, 4, 5,
6 y 7. El 7 sería el lunes 10 de septiembre, así es que está bien, considero únicamente lunes, de lunes a viernes y no considero días festivos. Por ejemplo, aquí en esta fecha del 1 de noviembre tenemos, parece que un día festivo que cae el 3. Entonces, si no se cuenta esa fecha, llegaría el 10, pero si se cuenta como no laboral, vamos a ver qué pasa. Entonces, podemos agregar a nuestro parámetro, más bien a nuestra función, un tercer parámetro que es en este caso la tabla en donde se encuentran los días festivos y vamos a dar Enter. Y dice aquí que entonces si contamos el día festivo que se cruza aquí con el día 3 de septiembre del 2021, ese día no se trabajaría, por lo tanto no se puede contar como día laboral y se recorrería un día más. Como el 10 caía en viernes, entonces ahora sería sábado y domingo que tampoco se trabaja y el envío sería hasta el día 13. Así es que así es como hacemos uso del día o de la función día.lab. Aquí recuerden que no consideramos, o más bien que por default consideramos que se toma únicamente de lunes a viernes, sábado y domingo no se cuenta. Pero ¿qué pasa si yo trabajo los sábados? O si trabajo también, si mi empresa, por ejemplo, es una empresa de producción o trabajo en una empresa de producción y también se trabaja sábados y domingos y el día que se descansa sea el lunes, por poner un ejemplo. Así es que tenemos la posibilidad de especificar cuándo podemos configurar para que se trabaje o no se trabaje. Vamos a hacerlo con la función dia.lab.intl, que aquí pues te pide los primeros dos parámetros iguales. La fecha de inicio, te pide el plazo en días y ahora te pide como opción fin de semana, que sería, si los fines de semana o los días que no se trabajan es sábados y domingos, pues sería poner la opción 1. Si no trabajas el domingo y el lunes y tu semana es, por ejemplo, de martes a sábado, pues sería esta la opción. Y aquí pues vamos a ver las diferentes opciones. Por ejemplo, si yo trabajo de lunes a sábado y únicamente los días domingos son los días que se descansan, así es que yo aquí pondría que vamos a considerar que solo los domingos lo marquemos como que no se trabaja. Y damos clic ahí. Y vamos a considerar los días festivos o los días de vacaciones, que como tal estos días tampoco se trabajarían. Perfecto. Y vamos a darle Enter y listo. Entonces con la misma información, por ejemplo en el envío de la laptop, si yo lo envío el 1 de septiembre y va a tardar 7 días, si yo considero trabajar de lunes a viernes nada más, estaría llegando el día 13, considerando también que el día 3 no se trabaja. Pero si yo estoy usando la función con el .intl en el que digo, ok, yo sí trabajo los sábados, entonces el sábado también considéralo como que va a estar el envío en proceso, por lo tanto cuenta los sábados y listo. Así es que si cuento los sábados, el pedido estaría llegando el día 10 del 9. Por lo tanto, pues aquí si no trabajo los sábados sería el 13. Y así es como podemos configurar estas principales diferencias para el cálculo de fechas dependiendo de algunas circunstancias, de días laborales, de cuándo es cuando descansamos. En caso de que sea entre semana, pues también podemos configurarlo para que Excel nos calcule con base a que nosotros descansamos un entre semana, o que por ejemplo la persona que lleva los pedidos pues descansa ese día entre semana, para que no haya problemas y haga bien su cálculo. Así es que este es el día lab y días.lab, que por lo regular, o más bien como valor, devuelven una serie de una fecha. En pocas palabras, devuelve una fecha. Tenemos las otras dos opciones, que es días.lab y días.lab.intl, que al contrario de que devuelve una fecha, aquí te pide una fecha de inicio y una fecha de fin. Acá te pedía una fecha de inicio y un plazo en días. Aquí te pide una fecha de inicio, una fecha de fin y te devuelve los días, en este caso laborales, también considerando algunos parámetros. Así que lo que nos dice aquí es que días.lab te pide una fecha inicial, una fecha final, y en caso de que en esas fechas se cruce un periodo de vacaciones, algún día de asueto, pues también podemos configurarlo. Y te va a devolver el número de días laborales entre la fecha de inicio y la fecha final. Tampoco en esta de días.lab se incluyen los fines de semana ni otras fechas que se identifiquen en el argumento de vacaciones. Así es que aquí también vamos a considerar que va a ser únicamente días laborales de lunes a viernes
y te va a pedir entonces una fecha de inicio y una fecha de fin. Aquí vamos a considerar estos dos para tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Por lo tanto, vamos a poner que igual días.lab. La fecha de inicio es la fecha de envío y la fecha de fin vamos a hacer la fecha de envío más los plazos o el plazo en días que va a tardar. Y listo, entonces aquí dice que serían 19. ¿Qué te pide? Una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, si consideramos cuánto hay del 2 del 8 más 24 días laborales, únicamente hay 19. Vamos a ver qué pasa si le agrego la parte de días festivos. Y vamos a agregar aquí días festivos. Y entonces dice que como se cruza un día festivo en este intervalo de fechas, por lo tanto los días laborales, considerando días festivos entre el 2 del 8 del 2021, sumando 24 días totales, entre este rango de fechas únicamente hay 18 días laborales, considerando nuevamente días laborales de lunes a viernes y que posiblemente hay algunos días festivos o días de asueto o días de vacaciones, como lo conozcamos en nuestro respectivo país. Son 18 para el caso de la primera fecha, para el caso de la segunda son 5. Y por último tenemos esta otra función que se llama días.lab.intl, que también te devuelve un número de días laborales entre dos fechas. También tienes que especificar aquí una fecha de inicio y una fecha de fin. Pero nosotros podemos identificar ahora sí cuántos y cuáles son los fines de semana o los días que en nuestra empresa, en nuestro trabajo, no se elaboran, que por lo regular la mayoría es que únicamente descansan los domingos o los sábados mediodía y los domingos todo el día, o incluso en otras pues sí descansan sábado y domingo completo. Así es que vamos a hacerlo nuevamente con días.lab.intl. La fecha inicial pues es la fecha de envío, la fecha de final es la fecha de envío, más los días en que va a tardarse el envío. Nos pide ahora los fines de semana, que por lo regular esto sería muy similar a la función anterior en caso de que seleccionemos sábados y domingos. Vamos a poner que, por ejemplo, aquí descansamos únicamente los domingos, o vamos a poner que descansamos los lunes, que nuestra empresa los lunes no se elabora, y que estos son los días laborales, que también días laborales. Recuerden que todas las funciones que tengan parámetros que estén entre corchetes quiere decir que son opcionales, pueden ir o pueden no ir, y por lo regular pues van a tomar parámetros por default. Aquí, por ejemplo, si no ponemos o si no especificamos los fines de semana, va a considerar los fines de semana sábado y domingo como en la función anterior. Así es que voy a dar Enter y me da el mismo efecto. En este caso, si únicamente se descansan los lunes, la mayoría de hecho son iguales. Así es que vamos a hacer un pequeño cambio. No especifiqué el día del fin de semana, así es que voy a poner que son, por ejemplo, era los lunes, el 12, ahí está. Así es que si descansamos los lunes serían 20 días laborales, acá serían 6, aquí serían 6. Aquí si descansamos los lunes serían 13 días a comparación de el anterior, que si se descansa los días habituales, pues serían únicamente 10. Y bueno, entonces así es como terminamos la configuración, o más bien estos ejercicios de los días laborales y el intervalo de fechas, dependiendo pues también de algunas condiciones, como son los días festivos y como lo son pues los días en los que laboremos o no laboremos en nuestras empresas.